y la necesidad de integrar bien a la mujer en todo el desarrollo social. Y por eso me parecía que era una perspectiva femenina, por ser ella mujer, feminista en cierto sentido, si me lo permite Marita, pero sí que un feminismo que no excluye al hombre, ¿no?, sino que lo incluye. Y al ser una visión con unos ojos desde un ámbito que no es el directo de la salud mental, pues nos parecía que podía ser una oportunidad muy buena de recibir esa perspectiva desde un ámbito más filosófico, más histórico, más literario, más antropológico, también con la sabiduría que tiene Marita del cine, para que podamos incluir y nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, recibir una perspectiva distinta, un aire nuevo, y espero, Marita, pues que nos des como soplos de aire fresco para que nosotros salgamos quizá de lo que vemos habitualmente en clínica y que nos ayudes a entender mejor lo masculino, lo femenino y qué importancia, o si la tiene o no, pues puede tener luego para nuestra atención clínica o para el desarrollo de la salud mental. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Marita, y ya te dejo la palabra para que nos puedas ilustrar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Carlos, profesor Carlos Chiclana, por esta invitación a estar aquí hoy con vosotros. Realmente yo cuando vi llegar este título, ¿no?, masculinidad y feminidad, es lo mismo para la salud mental, pensé, bueno, no sé si es poco académico o inoportuno abrir esa intervención con una broma, ¿no? Pero me planteé que estar aquí es dar testimonio de muy escasa salud mental por mi parte, ¿no? Porque ese título efectivamente corresponde a un médico, en todo caso a un profesional de la área de la medicina. Es evidente que yo no lo soy, ¿no? Y me parece que el tema se las trae. Que a pesar de todo estamos dispuestos a compartir hoy. En realidad yo soy la que viene a enriquecerse con lo que después va a ser el foro, que me imagino que estará lleno de apostillas, de preguntas. Y realmente mi planteamiento, y pongo las cartas sobre la mesa, es mucho más amplio que el título. Luego, como digo, creo que en el foro podemos concretar más las cosas. Yo voy a hacer una presentación un poco más global, arrancando desde atrás, un planteamiento más bien antropológico, sociológico, cultural, y lo hago porque soy mujer y no solo soy mujer, sino que me apoyo en Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura hace ya años, mexicano. Me alegro que tengamos aquí una participante desde este país, cuya literatura me apasiona. Bueno, en determinado momento Octavio Paz, no era el único desde luego, dijo: lo más importante que ha sucedido en el siglo XX no han sido las revoluciones que lo han surcado, y todos sabemos que son muchísimas, ¿no? La propia de México, antes la revolución, la primera, luego el 17 la rusa, las dos guerras mundiales. Bueno, no son las revoluciones que lo han surcado, sino más bien la irrupción de la mujer en la vida pública. Y esto, pensaba él, cambiará la historia de la humanidad. Evidentemente la ha cambiado y lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Soy mujer, soy la mayor de 9 mujeres, solo he conseguido una hija, pero también mujer. Me dedico a literatura hispanoamericana, entre otras cosas, siglo XX, más bien, XIX, pero he trabajado bastante en los últimos 20-25 años sobre literatura escrita por mujeres, ¿no? Y traigo aquí, es un poco el panfleto publicitario, la cuña publicitaria, un par de publicaciones ya antiguas, en realidad: Femenino Plural, la mujer en la literatura. Es el fruto de un seminario en un colegio mayor, comentando una serie de libros. Pues mira, por volver a México, Los recuerdos del porvenir, Elena Garro. Es decir, la idea era qué pasa con la mujer en el ámbito hispánico, qué pasa con Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi, es decir, en el mundo islámico. ¿Qué pasa con las chinas en Estados Unidos? Amy Tan, El Club de la Buena Estrella, y alguna cosa más, ¿no? Las tumbas de la emancipación son, ya es un libro posterior, del 2012, creo recordar, o cosas así.
Son una serie de artículos, unos 15, 18 de los muchos que he ido escribiendo pues, para congresos y cuestiones así. Se subtitula Literatura femenina y mundo hispánico porque está centrado en el mundo de la literatura escrita por mujeres en Hispanoamérica, pero también hay bastantes cosas de España, Carmen Riera, Elena Tusquet, Soledad, Esther Tusquet, Soledad Puertolas. Un poco, ¿cuál fue la idea y por qué este título, no? Bueno, yo creo que el título es muy, muy transparente. Realmente a la mujer le ha costado mucho llegar donde está y luego veremos un poco dónde está con los problemas que ello tiene y me advierto ya que me estoy moviendo en el mundo occidental, en el primer mundo, porque en otros las cosas son aún mucho más problemáticas, más por hacer. Pero para la mujer, pues su identidad, su rol en la sociedad, después de casi 2 siglos para visibilizarse, para compartir pues la construcción del mundo en que vivimos, escapando, ¿no?, a lo que entendía que era el escenario del hogar y que no lo quería desechar por completo, siempre, algunas veces sí, pero entendía que no debería ser el único, ese reino tradicional. Bueno, ese tema de la mujer a mí me ha preocupado mucho, ¿no? Entonces, la prueba de ello, y con esto ya cierro la cuña publicitaria, fue la coordinación en creo que es 2016, ahí lo tienen ampliando un poco la diapositiva, fue la coordinación de este número en la revista Arbor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, es el número 778, sí, de marzo-abril 2016, bajo el título ¿Hay mujeres más allá del feminismo? Habría que decir de los feminismos, ¿no? Porque a estas alturas, bueno, habría que matizar mucho en qué consiste el feminismo y cuántos feminismos hay, que ya hay, es una realidad hiperplural. Bueno, este número no pretendió ser provocador, aunque sí creo, ¿no? Generó una intensa polémica. Con este número pretendí reunir a una serie de mujeres, se pretendió, puede ser una visión parcial, pero se escogieron mujeres pensando que en otro momento se podría, bueno, alternar con el varón, que es lo que completa la sociedad, según nuestro punto de vista, pero bueno, se eligió el punto de vista femenino para vislumbrar nuevos caminos en este mundo que parece algo desnortado, ¿no? Por eso se hizo un poco la historia de las mujeres en el siglo XX, en la primera parte. Ahí tengo un índice, no me quiero detener mucho, luego si a alguien le interesa está colgado online y esto es de lo más accesible y quizá de lo más interesante que pueda quedar de esta charla, digamos, en su planteamiento más general, ¿no? Porque efectivamente en la parte central, segunda y tercera parte del número, lo que se pretendía es ver en qué consiste ser mujer desde múltiples ámbitos, ¿no? Desde la filosofía, desde la teología, desde la ecología, pero también desde la moda, desde los blogs de maquillaje, desde el cine, desde la literatura. Es decir, bueno, hay una esencia de mujer en este mundo de hoy en el que verdaderamente nos estilan los esencialismos, ¿no?, en la posmodernidad, pero a pesar de todo, pues que estamos hablando aquí de masculinidad y feminidad, insisto, creo que la labor de mis colaboradoras, hay artículos muy distintos, hubo mucha libertad de pensamiento, no hay uniformidad en los planteamientos que quedan aquí y por eso mismo creo que es un número que está en red, como digo, y que es muy rico para completar lo que planteemos hoy, ¿no? Bueno, no me detengo más en esta parte de entrada. La evolución de hombres y mujeres desde la sociedad patriarcal a nuestro momento, que parece colonizado por completo, ¿no?, a nivel mundial por la ideología de género y, como ya he adelantado, las consecuencias más que visibles en las personas, en masculino y femenino, bueno, han planteado un montón de cuestiones que desde luego exceden a mi capacidad y al tiempo del que dispongo, pero si no suena arrogante, pienso que exceden a las de cualquier ser humano, ¿no? Entre todos tenemos que ir avanzando, ir discutiendo, ir tratando de solucionar esa agenda pendiente. He dicho solucionar, pero no hay soluciones estereotipadas y universales, ¿no? Y de hecho yo ahora pretendo plantear problemas que no son de fácil solución y dejarlos abiertos al debate. Bueno,
y también dentro de este apartado de los preámbulos, ¿no? Ya nos vamos a lo que es el centro de mi charla, masculinidad y feminidad es lo mismo para la salud mental. Bueno, yo, Carlos, con tu permiso diría, yo creo que la pregunta está mal enunciada, porque hombres y mujeres pueden gozar o no gozar de una excelente salud mental. Yo creo que la interrogación la tendríamos que enfocar hacia otra problemática, y es qué sucede cuando hombres y mujeres titubean en cuanto a su identidad sexual, personal, y comienzan a buscar, y vosotros sabéis más porque, bueno, venís de ese campo, ¿no? Comienzan a buscar alternativas de todo tipo, pero sobre todo médicas, en pro de conseguir centrarse, de estar a gusto dentro de la carcasa, ¿no? De ese cuerpo humano que les ha tocado como lotería al nacer. Porque yo creo que es aquí donde estallan los problemas, y estamos avanzando muchísimo, porque efectivamente la sociedad está jugando a construir seres humanos, ¿no? Hubiera querido arrancar con una lluvia de ideas, pero voy a ser muy breve y arranco solo con 2 citas que yo creo que dejan muy clara ya mi posición. La primera es de Julián Marías y está en este libro de divulgación que apareció en la editorial Alianza, pero realmente Marías le ha dado vuelta a este tema de la persona en muchas de sus publicaciones. Este texto es del 96. Dice Julián Marías, no es que haya una diferencia radical entre la persona masculina y la femenina, consistente en su sexo. Es que se es persona en 2 sentidos distintos, mutuamente referidos pero irreductibles. No solo corporalmente, sino en la integridad personal. Varón y mujer tienen trayectorias de dirección y de significación enteramente diferentes. Hasta aquí Marías. La otra es de Juan Pablo II, y no lo invoco, lo digo porque va a salir en algún momento en mi charla, no lo invoco por su autoridad de pontífice de la Iglesia Católica, ni muchísimo menos, lo invoco como filósofo de la filosofía personalista, lo invoco como teólogo, uno de los teólogos más avanzados en su momento, más rompedores, con lo que se ha denominado teología del cuerpo humano. Él dice, y la cita es del 95, la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo, como él o como ella. Esto es un poco mi marco, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué tienen entonces en común y en qué son diferentes masculinidad y feminidad, varones y mujeres? Yo, como he dicho, doy un salto atrás y parto del marco, hablo del hombre en su cualidad de persona. Y en ese sentido, adelanto, con un estatuto ontológico, filosófico-teológico, biológico y sociopolítico, y no agoto seguramente todos, ¿no? Bueno, que nadie se asuste, nos movemos en un terreno muy accesible, accesible, yo pretendo que lo sea y lo va a ser en la medida en que sea capaz de hacerlo. Fácil no, porque estas cuestiones yo creo que no lo son, y como he dicho, no están cerradas con una fórmula maestra que nos simplifique la vida a todos, ¿no? De esta charla no vamos a salir diciendo, ya está, sabemos perfectamente qué es la masculinidad, qué es la feminidad, y esto es lo que hay exactamente para todos. No. De cualquier forma, las definiciones más simples del hombre eh, tienen estos, digamos, parámetros. El hombre es criatura en el orden ontológico, es persona en el filosófico-teológico, es sexuado en el biológico y seguramente mucho más, y diríamos, es machista o feminista en lo sociopolítico. Bueno, eso lo digo casi en plan de broma, pero me entendéis, porque ahí hemos variado mucho en el siglo XX. Las simplificaciones son siempre muy peligrosas y conviene contextualizar, ¿no? Procuraré en parte ser provocativa porque quiero agilizar el diálogo posterior, ¿no? Y como he dicho, y sin falsa retórica, pues quiero aprender del enfoque médico y otros que tenemos aquí o que tenéis, si me permitís tutearos, todos vosotros. Bueno, empezamos un poco por el orden ontológico, lo paso súper rápido. El hombre es criatura, es decir, el hombre no se da la vida a sí mismo. Ahora está la fecundación in vitro, todos los manejos, crear vida, ¿no? Ok,
pero crear vida partiendo de algo y sobre todo crear vida para otro. El hombre es criatura porque siempre fue creado por otro. Es incapaz de darse vida a sí mismo. Y me parece que esto es un dato esencial, ¿no? He tomado aquí de una cita de un pedagogo de la Complutense de Madrid, Barrio Maestres, es reciente, es del 2018, y dice, en la raíz de lo que somos está en primer lugar el ser criatura, en segundo lugar el ser persona, y concretamente el ser persona humana, es decir, animal racional, que a su vez incluye la diferencia sexual, el ser persona varón o ser persona mujer. Esto no es una opción o un rol cultural, esto está en la génesis de nuestro ser heredado. Bien, lo dejo aquí. ¿En qué consiste? O dejo aquí lo de criatura porque me parece muy claro y paso a tratar de ver que es mucho más complejo en qué consiste ser persona, ¿no? Hay una bibliografía inmensa. De hecho, recordé que justamente antes de la pandemia, en el Colegio de Médicos de Sevilla, el año pasado, me embarcaron, no me embarqué, me embarcaron, como ha sucedido ahora, en esa aventura de hablar de la persona también masculino, femenino. Y bueno, hice un poco un buceo en toda la filosofía que arranca de los clásicos, que aterriza en el personalismo, que es una especie de tercera vía filosófica ya del siglo XX, de los comienzos del siglo XX, tercera vía entre el utilitarismo capitalista y el fracasado colectivismo marxista, ¿no? Y ahí tenemos a Maritain, a Mounier, a Gabriel Marcel, a Nedoncel, pero también la filosofía del rostro de Levinas, que se puso tan de moda. Bueno, a través de ese rostro el hombre manifiesta lo que es. Incluso Romano Guardini, en su momento un teólogo muy, muy famoso, muy sólido, en su libro Mundo y Persona trata estas cosas. Además del personalismo y muy ligado a él, la fenomenología, Husserl, Max Scheler, von Hildebrand han escrito mucho sobre esto. Bien, puedo pasar este archivo, lo tengo trabajado, pero creo que vamos dejando filones abiertos para el debate y sobre todo sería muy pesado, imagino, insistir por esta vía, ¿no? Como me dedico a la literatura, también me llama la atención el boom editorial de diarios, memorias, autobiografías, es decir, también en la literatura y bueno, en el cine, pero es Cris Abad, que se nos acaba de ir, la que tendría que haber hablado de esto. Desde luego en la literatura importan las vidas de hombres y mujeres y ambos, hombres y mujeres, en estos géneros. Yo tengo un máster ahora mismo, una asignatura en un máster en la Universidad de Sevilla que lleva por título Escrituras del Yo. Pues bueno, ahí estudiamos cómo importan estas vidas de hombres y mujeres. Y ambos, hombres y mujeres, se preguntan por el origen, por el fin de su destino, ¿no? De cualquier forma, lo que sostiene más sustancialmente la noción de persona, desde luego es la teología, pero la filosofía lo hace de una manera muy rotunda. No me voy a detener, como digo. Sí que recomiendo, y aquí avanzo, que debería haber avanzado ya, perdón, eh, hacia este librito que a mí personalmente para preparar esa conferencia de la que les hablo hace casi un año me sirvió bastante. Es verdad que es de segunda mano, es verdad que es una especie de manualito sobre qué significa ser persona, pero creo que cumple con las expectativas de la conferencia de hoy. Urbano Ferrer es un catedrático, creo que de la Universidad de Murcia, y en este especie de manual sintético pero muy útil sobre la persona, realiza una aproximación ontológico-moral a la persona. Habla de que la persona es corporalidad, es futuridad, es tener posesivo, es identidad, pero también relación. No puede uno relacionarse si no se asienta en una auténtica identidad. Y, desde luego, tiene muy clara la noción de libertad. Según él, estas serían las notas del ser personal. Repito, corporalidad, futuridad, estar abierto, ¿no? Tener posesivo, identidad, relación y libertad. Sobre todo la libertad es lo que califica a la persona frente a otros géneros, al animal. Así caracterizada, Urbano Ferrer recuerda después su carácter relacional, que cuaja en familia y comunidad, y su realidad moral, que tiene tanto que ver con la dignidad ontológica que posee todo hombre por el mero hecho de existir, ¿no?
Incluso, pues bueno, parte de lo que es la evolución biológica, ese estar erguido, ese autoposeerse, serían también síntomas, ¿no?, de que en el hombre hay algo distinto al animal. También luego lo podemos ver, habrá que matizarlo porque también un chimpancé se yergue, ¿no?, o un oso en determinado momento, pero le faltan cosas fundamentales, entre otras esa libertad, ese concepto de identidad. Bueno, este es un libro pequeño, pero a mí me parece bueno, que junto a Julián Marías, y vuelvo a Julián Marías, Urbano Ferrer hace el esfuerzo de sintetizar lo que muchos han hecho. Vuelvo a Julián Marías, al libro que teníamos en pantalla hace un segundo, y también a su mapa del mundo personal y a su antropología, porque allí dice, mi vida es una realidad radical, soy alguien. Es que la persona es un quién, es un alguien frente al qué del animal o la cosa. Mi vida es una realidad radical, soy alguien, dice Marías. La forma de realidad que pertenece a ese alguien, a ese yo inseparable de su circunstancia, sea esta cualquiera, es lo que llamamos persona. Y sigue diciendo, el quién que es la persona es lo más íntimo, pero consiste también en ir fuera de sí, no solo hacia el mundo y los otros, sino fuera de la realidad, porque la persona es a la vez intimidad y trascendencia. Y estoy sintetizándolo muy rápido, sobre todo su antropología, que va más allá de este librito que presento aquí. Dice, la persona es un arcano marcado por la libertad, con todos sus condicionantes, por la soledad y el ensimismamiento, por las experiencias radicales que determinan quiénes somos. Intensidad y autenticidad es el doble criterio de percepción de la persona. Esencialmente imperfecta, y lo subraya con cursivas, esencialmente imperfecta en el sentido literal y etimológico de la palabra. Porque es incompleta, porque está inacabada, porque se está haciendo siempre, en perpetua inconclusión. A la persona humana le pertenece un carácter penúltimo, utópico, constitutivamente deficiente, indigente, menesteroso. Bien, hasta aquí, Marías, vamos a ir avanzando. Y si traje a Urbano Ferrer hace un momento, Tomás Melendo, que muchos conocerán como catedrático de la Universidad de Málaga, muy dedicado a temas de familia, etcétera, y gran conferenciante, ha trabajado mucho estos temas. Y sucede con él, digo, algo parecido a lo que sucedía con Urbano Ferrer, ¿no? Las dimensiones de la persona no es un libro, no es una antropología propia, ¿no? Es simplemente un cóctel de los mejores o lo que le parece más interesante entre lo que otros han dicho, otros filósofos, de lo que es la persona. Este libro es del 99, apareció en su universidad en Málaga, se lee muy fácil, yo he procurado traer cosas, como he dicho, accesibles, y bueno, sintetiza mucho de lo discutido en el siglo XX sobre esta cuestión, ¿no? Subraya la peculiar dignidad de la persona, que une la persona es lo más perfecto de la naturaleza, y él la caracteriza directamente por su espiritualidad, necesidad e inmortalidad. Es decir, el toque trascendente, espiritualidad, necesidad e inmortalidad, un ser único e irrepetible, lo subraya desde el primer momento. Sigue diciendo, escapa de una libertad finita, limitada, múltiplemente restringida y variadamente amenazada, si se quiere, pero libertad al fin y al cabo. Y resalta su singularidad porque dice, trasciende la especie en que se incluye y aporta al universo una novedad irrepetible. Y por supuesto insiste en su apertura a la verdad, su capacidad de amar, de querer el bien del otro, algo que él subraya que está en la persona, está en la persona desde siempre, pero está definido en la persona desde Aristóteles, la capacidad de amar. Si amar a una persona es conjugar un tú y olvidarse de uno mismo, expone Melendo, el amor máximo recala en la relación personal con un Dios que se presenta como interlocutor amoroso por toda la eternidad. Y por eso Melendo concluye con una toma de postura muy, muy clara. Dice, la mejor manera de esclarecer el fin radical ontológico de la persona humana, el ontanar de su perfección última y cabal, consiste en advertir, como ya sugeríamos, que el absoluto, con mayúsculas, todo un absoluto, la ha conceptuado merecedora de su amor, destinándola al crearla a ser un interlocutor del amor divino por toda la eternidad. Hasta aquí
su declaración muy rotunda, muy clara, muy fuerte. El libro es del 99, esto está en la página 155. Melendo, desde este contexto cristiano, dice que la especulación del hombre o sobre el hombre ha experimentado un giro muy claro a consecuencia del cristianismo, a raíz del descubrimiento de la exquisita condición personal, ¿no? Bueno, yo diría que, y lo dije en su momento en la conferencia del Colegio de Médicos, donde había gente de todo tipo, gente muy en desacuerdo con este planteamiento, yo diría que no se trata así a priori de discutir ese planteamiento que podría dividirnos en bandos irreductibles, ni de lanzarse a la polémica, pero bueno, creo que tenemos que respetar esta visión de Melendo, que en realidad parte de la fenomenología y del personalismo, ¿no? Pero que apunta a un planteamiento trascendente, discutible como todo lo humano, pero que, bueno, me parece muy, muy interesante. Vamos entonces un poco, y voy avanzando porque si no nunca llegaré a lo central, al estatuto ontológico. Estábamos hablando de la persona desde el estatuto filosófico, perdón, y volvemos a, aquí tenemos varón y mujer, Ignacio Falgueras, catedrático emérito de la Universidad de Málaga también. Es un estudio filosófico interesante sobre la sexualidad humana, el destino del hombre sexuado. Lo dejo ahí porque no me puedo detener, pero es un libro que merece la pena. Igual que este texto de Juan Manuel de Burgos. Juan Manuel de Burgos abre el día 9 de octubre, por si a alguien le interesa, un congreso de bioética en Córdoba, en que el marco es justamente la persona, y lo digo también para que se vea que, claro, al estudiar nociones de bioética candentes para la medicina, pero para toda la humanidad, para todos nosotros, pues tenemos que irnos atrás, ¿no? Enraizarnos, apoyarnos en lo que es un poco la filosofía y tratar de ver qué es el hombre para ver cómo se puede, si se puede o no se puede manipular, ¿no? Elio Burgos ha escrito mucho sobre personalismo, es especialista de ese tipo de filosofía y ha escrito este libro en su momento sobre Karol Wojtyła, ¿no? Entonces, por supuesto, el proyecto de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, es un proyecto teológico, religioso. Aquí he puesto este pequeño encuadre, hombre y mujer los creó. Voy a la Biblia, el proyecto de Dios sobre el hombre y la rebelión del ser humano, el creced y multiplicaos, cómo se crea la pareja humana en las dos versiones del Génesis, cómo el hombre peca, cómo se anuncia la redención y, bueno, cuándo y cómo aparece el matrimonio cristiano, que no es otra cosa que ese matrimonio natural elevado a la categoría de sacramento, ¿no? Eso lo dejo también como muy conocido, me imagino, y lo abro para el debate. Me interesa porque creo que es bastante, que se ha difundido bastante esa teología del cuerpo de Juan Pablo II, pero que en su momento fue súper rompedora, ¿no? Y fueron una serie de seminarios, de intervenciones papales en las audiencias al final de los 90 que se fueron recogiendo. Creo que este es un texto recogido por Blanca Castilla, el que presento aquí, y se puede utilizar cualquier otro, pero ahora mismo está bastante accesible y bastante trabajado, ¿no? Bueno, desde luego Juan Pablo II arranca del personalismo como filosofía del grupo de Lublin, en el que se forjó su libro Persona y Acciones del 69, y es una síntesis aristotélico-tomista y moderna, por otro lado, en el estudio de la persona a través de sus actos y considerando a la persona como autoposesión, autogobierno, y siempre partiendo de la idea de que es un quién, adictando también muchas cosas, ¿no?, de Edith Stein, pero ya en estas sesiones, en varón, mujer, responde a la pregunta por la persona desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el ser más profundo, antropológico e incluso teológico, y se atreve con esa teología del cuerpo humano, ¿no? Algo así no se había hecho, y por eso
¿no? Parece que entró en las sesiones del Vaticano II con los papeles bajo el brazo y luego efectivamente fue desgranando todo ello y ahora tenemos el resultado muy, muy claro. En este texto, por ejemplo, hay 23 capítulos en los que se estructura el texto y con la idea de la imagen de Dios, la idea del principio, la idea del significado esponsalicio del cuerpo, un cuerpo que es expresión de la persona destinada a la comunión con los otros, mediante el amor, que es un don. Y bueno, lo he sintetizado mucho, pero todas las ideas son importantes, ¿no? Se puede ver un poquito más despacio, desde luego el autor lo recoge del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y dice, el hecho, dice el Papa, el futuro Papa Juan Pablo II, el hecho de que no sentían vergüenza quiere decir que la mujer no era un objeto para el varón, ni él para ella. Tenían recíproca conciencia del significado esponsalicio de sus cuerpos, en el que se expresa la libertad del don y se manifiesta toda la riqueza interior de la persona como sujeto. Bueno, Castilla en su momento, cuando presentó en la introducción estos textos papales, habló mucho de la modernidad, ¿no? De que el planteamiento del Papa era muy moderno, porque el Papa, y atención a esto, no duda en afirmar que la imagen de Dios está no solo en el alma, sino también en el cuerpo, y por tanto en el sexo, con su masculinidad y feminidad. Bueno, diríamos, lo tomas o lo dejas, lo crees, no lo crees, el que no tenga este planteamiento cristiano puede aceptarlo o no, pero es un reto interesante. Luego en el debate podemos volver sobre él, ¿no? Es decir, el sexo no es un adorno, es constitutivo de la persona, ¿no? Y él vuelve una y otra vez en este libro, en el capítulo 10, en el 19, hablando del cuerpo también como sacramento mediante la masculinidad y la feminidad. Me parecen cosas muy, muy fuertes, ¿no? Como digo, no meras florituras, meros adornos más o menos estéticos. Es que masculinidad y feminidad se funden, se unen en el acto matrimonial utilizando el cuerpo como sacramento, ¿no? Blanca Castilla concluye, la teología del cuerpo está en continuidad con la antropología anterior de Wojtyla. Ya en personalización afirma, el cuerpo es expresión de la persona, lo que luego será leitmotiv en las audiencias. En Amor y Responsabilidad, otro de sus libros, desarrolla cómo el amor es el modo adecuado de tratar a la persona, nunca como objeto utilitario, lo que constituye un principio fundamental para hablar del amor, del cuerpo y del sexo. Por otra parte, en escritos posteriores resume e incluso completa la teología del cuerpo. Si en la Carta Apostólica, Mulieris Dignitatem, ofrece un resumen de las primeras 23 audiencias. Y en la Carta a las Mujeres forja nuevos conceptos, como el de unidualidad o el carácter ontológico de la complementariedad. Bueno, resumiendo, para Castilla, y estoy muy de acuerdo con eso, el Papa, ¿qué nos deja? 4 intuiciones, y perdón por ser repetitiva, pero es que desde el punto de vista de la teología me parece lo más sólido, y así nos queda claro luego para el debate, ¿no? 4 intuiciones. El sexo es constitutivo de la persona, no es un atributo circunstancial. Esa es la primera. Segunda, el significado esponsal del cuerpo. Tercera, complementariedad varón-mujer, que no es solo biológica y psíquica, es también y ante todo ontológica, es decir, radical, porque la ontología es el ser más profundo del hombre, ¿no? Y por fin 4, varón y mujer constituyen una unidualidad reaccional. Bueno, el tiempo avanza, yo me he pasado con esto que parece un poco abstruso, o a mí leyéndolo me parecía un poco abstruso ahora. Vamos ahora a algo un poco más rápido y más ligero, retomando el hilo de la charla que tenemos aquí, a ver qué más teníamos aquí. Sí, pasamos un poco al estatuto sociopolítico del hombre, ¿no? Esta parte es tan conocida, así que voy muy rápido, ¿no? De hombres y mujeres, cómo somos, cómo nos organizamos en la sociedad. Pues claro que efectivamente masculinidad y feminidad hoy no tienen nada que ver, o por lo menos tal y como las debatimos y cómo funcionamos hombres y mujeres,
a lo que era pues, la Edad Media o una sociedad primitiva, esa vieja sociedad patriarcal que hasta prácticamente el siglo XX se ha organizado en torno a esos roles, a esos papeles masculino y femenino, ¿no? Ya no estamos, quizá estemos algo desnortados, ¿no? Porque no sé si hemos dado un salto a algo muy distinto y muy cerrado, creo que en absoluto no hemos encontrado todavía nuestro lugar, pero está clarísimo que ya no nos sirve apoyarnos en estos roles. El hombre cazador que sale de la casa a buscar el sustento, encargado de la manutención familiar, mientras construye la sociedad en la que le tocó vivir. Y la mujer, denominada ángel del hogar, porque si no es la perdida, la prostituta, si quiere sacar los pies del plato, el hogar es su reino y tiene a su cargo la educación, eso sí, de los futuros ciudadanos. En alguno de sus libros, Julián Marías dice, hombre, la mujer no se queje porque siempre ha tenido un papel muy importante. Esa longa manus, esa larga mano suya, pues bueno, afectó a la sociedad. Claro que formaba la sociedad, es que formaba a los niños en el hogar y esos niños son los futuros ciudadanos. Sí, eso está bien, pero eso era de puertas para adentro, sin implicación social notoria. Y realmente eso iba unido a que la sociedad tendía a infravalorar a la mujer, que era, por supuesto, analfabeta, y una misoginia muy, muy clara. ¿Por qué? Porque se dice que la mujer es inferior per se, ¿no? La literatura ha consagrado desde Boccaccio y mucho antes esta misoginia, se critica mucho a la mujer. Todo ello va a acabar provocando el malestar y la revuelta femenina, ¿no? Marianne Bell hace años publicó en Ariel un libro sobre la mujer en la historia y luego sacó el libro con los textos en los que se había apoyado, pues desde poesías de Sor Juana Inés de la Cruz hasta textos de periódicos del 19 en adelante, en que la mujer empezaba a reclamar ante todo su derecho a la educación, ¿no? Y por eso vamos aquí muy rápidamente. He traído entre mucha bibliografía, porque ya sabéis que sobre estos temas de feminismo y las peticiones, los reclamos femeninos, hay mucha cosa. Mi colega de la Universidad de Barcelona, colega y amiga Ana Caballé, dedicada a la biografía, ha escrito sobre Carmen Laforet, ha escrito sobre, ha publicado y con premios trabaja en este ámbito. Este texto, El feminismo en España, la lenta conquista de un derecho, me parece muy sintético, muy bien hecho en la editorial Cátedra, y me parece que el subtítulo tiene mucho sentido, ¿no? La lenta conquista de un derecho. ¿Derecho a qué? Derecho sobre todo a la educación, porque de eso se trata, ¿no? Es que la mujer no es inferior per se, es tan persona como el varón, pero tradicionalmente no tuvo acceso a los estudios, ha sido analfabeta, lo que supone que, aquí está, vamos allá, uno del libro que cité de María Antonia Belbravo, La mujer en la historia, muy ameno, y una de las primeras mujeres laicas que destacaron en la Edad Media, la francesa Christine de Pizan, muy interesante, porque escribió, entre otras cosas, La ciudad de las damas, donde reclama el derecho a la ciudadanía de las mujeres y donde le dice incluso a la Iglesia que realmente la mujer no debe ser tan mala cuando una mujer ha sido la persona más excelsa de la humanidad, la Virgen María, a la que se le encomendó que se encarnara el Hijo de Dios, ¿no? No me puedo detener y además todos lo conocéis. Vamos un poquito a seguir con, se me ha pasado un poco rápido, pero sí, pero aquí estoy, ¿no? Las tres olas del feminismo, y recomiendo este librito, muy sencillo, muy breve, ya digo, hay mucha bibliografía, pero es que este pequeño libro, creo que no lleva 150 páginas, está muy bien hecho, este libro de Enrique Vidal Rodó, y trata muy bien la evolución del feminismo desde las sufragistas del 19, es decir, las que están buscando el derecho al voto en la sociedad, hasta la segunda ola feminista, que acaba en el 68, promoviendo igualdad y libertad sexual, y por fin el neofeminismo de los 90, ya en el siglo XX. Y estamos un poquito atrás, estamos con dos mujeres pioneras en estos temas,
la inglesa Mary Wollstonecraft y la francesa Olympe de Gouges. Ambas, bueno, realizan y publican, aquí lo tenéis, algo sobre, luchan por los derechos de la mujer. Y en el caso de Olympe de Gouges, bueno, realmente es que le costó el cuello, o sea que realmente se han jugado la vida. El sufragismo en Estados Unidos se ha llevado a la pantalla en muchas ocasiones. Creo que también es muy claro, un par de... Y estoy realmente recogiendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, porque este librito del 48 es la Biblia de esa segunda ola del feminismo, ¿no? La liberación sexual de los 60, de los 70, ¿no? Bueno, estamos hablando desde luego del primer mundo. Paso, como digo, bastante rápidamente esto, porque nos vamos ahora al ecofeminismo, la vuelta al feminismo de la diferencia, de la ecología, el recuperar, porque la mujer se da cuenta de que ha caído en las trampas de la emancipación, con el feminismo de la igualdad, con la libertad sexual, con la mujer no nace, se hace, que es el leitmotiv de Simone de Beauvoir, como es bien sabido, con esa idea suya de que la maternidad no es un logro, sino que es todo lo contrario, una cárcel para el desarrollo de la mujer. La mujer acaba en sus 20 años, del 68 a los 90, descubriendo que ha caído en algunas trampas, ¿no? Porque realmente... y vuelve a un feminismo de la diferencia, un ecofeminismo, tratando de recuperar una especificidad. Esto lo podemos hablar también después en el debate, ¿no? Esto, bueno, tuvo también bastantes críticas entre las feministas más radicales, temiendo que fuera una auténtica involución. Bueno, de alguna forma me estoy moviendo en la sociología, en el mundo social sociopolítico, voy avanzando. Retrocedemos hacia la antropología, volvemos a la complejidad, en todo caso, ontológica, filosófica, teológica, biológica, sociopolítica de la mujer en la recta final de esta presentación, que quisiera avanzar un poco y luego discutimos algunas cosas. Podríamos preguntarnos, ¿hay una esencia de mujer? Y cuando digo una esencia de mujer, digo una esencia de varón. Pero claro, yo lo enfoco desde mi óptica, ¿no? Recuerdo una interesante antigua película protagonizada por Al Pacino, que se exhibió en España bajo ese título, ¿no? Volviendo a la pregunta, ese número 778 de la revista Arbor, bueno, pues sale al paso preguntarse por la mujer, como he dicho, desde la historia, la filosofía, la teología, el derecho, el ecofeminismo, los blogs de maquillaje, la moda, en fin, un poco de todo. Lo dejo ahí porque puede ser interesante. Las cosas, si las vemos desde hoy, vienen de atrás, ¿no? Me he remontado demasiado, pero no cabe duda, y voy a partir ahora de aquí, que Pekín 95 impulsó agendas gubernamentales y transformaciones jurídicas en la sociedad internacional. Y fue ante todo una llamada a la acción, ¿no? Sobre planteamientos que comenzaron atacando la discriminación femenina de siglos, especialmente en el tercer mundo, aunque no solo. Algo que era muy necesario. ¿Quién lo duda, no? ¿Quién no reclamaría libertad e igualdad de derechos para la mujer a estas alturas? Y mucho más siendo mujer, como es mi caso, ¿no? Todo lo que redunde en una mejora de la situación social, jurídica, económica, femenina, bienvenido sea. Y para ello se inventó el término género, y aquí por eso la cartelita de la ideología de género, cómo surge, qué consecuencias tiene, como telón de fondo, ¿no? Porque yo creo que es la gurú que las guía, Simone de Beauvoir. La mujer no nace, se hace. ¿Por qué? Porque el sexo, lo biológico, lo fijo, no tiene importancia. Es el género lo que la sociedad adjudica a hombres y mujeres, lo que realmente es importante. Y eso se puede cambiar, ¿no? Y por ahí, de ahí arranca Judith Butler y avanzando llegaremos al transgénero, los transhumanismos. Luego, bueno, aquí como veis hay una serie de consecuencias, porque efectivamente eso ha provocado que en leyes, que en educación, hoy en día hay agendas de género absolutamente en todo el mundo, es absolutamente prioritario y si quieres
bueno, si quieres que te financien cualquier proyecto, enfócalo desde el género. Yo os lo digo por experiencia y saldrás adelante, ¿no? Claro, todo eso tiene como fondo una pregunta ética, ese seréis como dioses de la serpiente en la narración bíblica, para los que tenéis una formación cristiana, os recordaréis, tiene el hombre derecho a manipular, a crear vida, y hablamos de fecundación de in vitro, madres de alquiler, pero de cosas que van mucho más allá, más avanzadas y más agresivas ahora mismo, ¿no? Es decir, eso está ya planteado prácticamente desde Simone de Beauvoir, pero eso realmente, bueno, culmina en Pekín y va avanzando. Y ahora ya estamos prácticamente 25 años más allá de esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Pekín, ¿no? Quizá todas estas cosas, y dejo también la ideología de género como sabida y como aparcada, pero para el debate, quizá, digo, habría que examinar con más calma y objetividad estas cosas, ¿no? Porque ahora la ciencia, y ustedes son más científicos que yo seguro, no está tan segura de ciertas afirmaciones que se están haciendo en esta ideología, ¿no? Tal vez la ciencia no sepa qué es la mujer, no sepa si hay una esencia de mujer o no quiera decidirse por una definición esencial, pero tiene bastante claro, con interrogantes como todo, por ejemplo, que existe un cerebro de mujer y un cerebro de varón, escribiendo pues, el título del libro de Natalia López Moratalla del 2007, que veo que no me lo he traído. Las siguientes diapositivas son El género en disputa de Judith Butler, que es la gurú, y también, y desde nuestro, bueno, una serie de alternativas, la ideología de la confusión, soy nene, soy nena. Puede parecer una tontería, pero esto está funcionando todos los días en los colegios ahora mismo, ¿no? Este libro del sexo al género, la nueva revolución social de María Isabel Illanes, creo que documenta bastante bien estas cosas. Y me gusta mucho, me gusta más aún, Ángela Aparici Miralles, catedrático de Derecho en la Universidad de Navarra, ha escrito mucho sobre este asunto, ¿no? En Árbol tiene también un artículo breve, muy esclarecedor, es una mujer muy inteligente, muy clara hablando. Pero este texto, Modelos de relación sexo-género, de la ideología del género al modelo de la complementariedad varón-mujer, ella aboga mucho por esta complementariedad, por esta ética del cuidado femenino vertida en la sociedad y aplicada también a los varones. Bueno, creo que esto es importante, ¿no? Y aquí, antes de seguir con lo que estaba planteando, tenía una serie de diapositivas, 2, 3, que se ve hasta qué punto, en las que se ve hasta qué punto todos estos temas de género en la educación han preocupado a nuestra sociedad y desde luego han preocupado a la Iglesia Católica. Este documento de la Congregación para la Educación Católica salió hace 2, 3 años y la verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar es del 2012. Es decir, en los 2000 la Iglesia Católica ha pasado a interesarse realmente por estas cuestiones que afectan gravemente a la sociedad porque bueno, desdibujan por completo que sean hombres y mujeres, ¿no? Vuelvo un poco a López Moratalla, a cerebro de mujer y cerebro de varón, ¿no? Y vuelvo también a declaraciones y artículos como los de Jiménez Amaya. He colocado aquí, a ver si es verdad que lo he colocado, o se me ha olvidado, pero si se me ha olvidado, pues tampoco es tan grave. Un librito que hay sobre hombres y mujeres, que lleva por título Mujer y varón, misterio o autoconstrucción. Es del 2008, se recogen varios trabajos un poco en este sentido, ¿no? Bueno, vamos a citar, por ejemplo, a Jiménez Amaya. Los estudios neurocientíficos están dejando cada vez más claro que la diferencia entre la mujer y el varón no solo se manifiesta en los atributos físicos y en su función reproductora, sino que también aparece, por ejemplo, en la manera como los dos sexos resuelven problemas de índole cognitiva
o establecen patrones de comunicación a través del lenguaje. En fin, hay un dimorfismo sexual biológico que afecta al cerebro y que parece que es un hecho. Seguro que de esto ustedes saben más que yo. Yo me lo creo porque lo dicen los científicos, pero no soy especialista, ¿no? También Joaquín Dirala, por ejemplo, nos dice: las mujeres presentan más diagnósticos de depresión unipolar, trastornos de comportamiento alimentario, trastornos de ansiedad, incluyendo el estrés postraumático. También son más frecuentes en mujeres los trastornos de pánico, de fobia. Por el contrario, los varones presentan más diagnósticos de abusos de sustancia, de alcoholismo. Bueno, supongo que estas cuestiones, yo por lo menos, son del 2008 esta cita, supongo que estas cuestiones están sujetas a constante revisión, ¿no? Y que son muy discutibles las estadísticas sobre algo así en relación a comportamientos sociales que han ido variando, ¿no? Lo dejo entonces abierto porque no es mi campo y me siento un poco insegura, pero algo parece que hay de esto, ¿no? Y que, digamos, todo el cuerpo es sexuado, todo el cuerpo, hasta la última de nuestras células. Bueno, todo esto lo niega la denominada ideología de género, ¿no? ¿Qué nos viene a decir la ideología de género? Pues que tanto la identidad sexual, ser mujer o ser varón, como la respectiva orientación, que no es lo mismo identidad que orientación, ¿no? Porque por orientación entiendo algunas posibilidades que todos conocemos: heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, intersexual. Y bueno, seguro que hay bastantes más variantes porque sabemos que esta ideología plantea que no hay dos géneros, sino masculino y femenino, sino que hay, bueno, variedad. Bueno, tanto la identidad sexual como la respectiva orientación, dice la ideología de género, han de asumirse no como un dato de partida, sino como resultado de la identificación, entre comillas, que cada humano libremente se otorga. Y no de una manera definitiva, sino provisional y fluida. Y oímos hablar de fluido y hablamos de ideología del género, hablamos de lo queer, la teoría también formulada por Judith Butler y otros estudiosos del feminismo del género. ¿Por qué? Porque para todos ellos el sexo biológico, bueno, está ahí, pero no tiene importancia, ha de ser superado por el género. Y el género es algo cultural. Es decir, yo soy lo que quiero ser, no lo que la biología me va a imponer. Perdón. Bueno, con estas cosas avanzo un poco más, que ya había avanzado. Creo que se imponen manipulaciones del cuerpo, que ya no son hombres y mujeres, sino un poco qué pasa con las aplicaciones, con las extensiones, con los añadidos, con los implantes, con las coberturas, es decir, todo lo que hay en la base del transhumanismo. Y bueno, yo creo que aquí se ve bastante claro, ¿no? Del universo inanimado, la vida no consciente, pasamos a la humanidad, pero nosotros manipulamos esa humanidad para conseguir una transhumanidad que pueda vivir 500 años y en mejores condiciones, algo fantástico, ¿no? En principio para el ser humano, pero bueno, a costa de que hasta dónde es ético manipular, no manipular, y luego nos encontramos con un posthumanismo de consecuencias bastante incalculables, ¿no? Voy a dejar a Edith Stein con su libro sobre la mujer, que me parece muy actual porque habla de cómo hombres y mujeres hoy estamos desnortados, de cómo la mujer corre todo el día entre la casa, el hogar y el trabajo fuera del hogar, complementada de aquella manera insatisfactoriamente por un varón. Y esto lo está diciendo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que Benedicta, porque fue una conversa judía, como sabéis, murió en Auschwitz. Y voy a pasar a dos libritos que me parece que centran también el debate. Masculino, fuerza, eros, ternura, de una médico italiana que se ha puesto de moda, entre comillas, los 2-3 últimos años en España por estas traducciones, ¿no? Mariolina Ceriotti Migliarese. Evidentemente sacó primero, o se tradujo primero, creo que el libro sobre lo femenino,
bajo el título Erótica y materna. Perdón por la presentación, porque he visto que mi hija se había llevado el texto y lo he tenido que sacar rápidamente de internet. Primero se tradujo efectivamente en Erótica y materna, ese viaje al universo femenino, y luego se tradujo el de lo masculino, ¿no? Bueno, esto solo nos da para prácticamente una conferencia, pero sí me gustaría lanzar alguna cosa del libro sobre la mujer, el capítulo sobre el lenguaje del sexo. Porque erótica y materna, y erótica en primer lugar, antes que materna, ¿no? Que supongo que quiere decir algo. Es curioso que la mujer, bueno, pues tradicionalmente, hasta hace nada, la generación, iba a decir de nuestras madres, pero también la mía propia, ¿no? Realmente lo del eros femenino estaba muy mal visto, lo sabemos de sobra, ¿no? La mujer no podía, no sé, admitir que gozaba con la relación erótica o que, bueno, y el planteamiento de esta mujer que no conozco, pero que debe ser religiosa, católica, es muy claro. Digo que debe ser religiosa católica porque dice de entrada en algunas ideas introductorias en este capítulo de su libro, El lenguaje del sexo, dice, la sexualidad del cristiano y su condición de persona son inseparables. A través de la distinción de los sexos en la creación, Dios nos enseña quiénes somos y qué significa ser humano. Es decir, no sé, me ha consolidado en mi planteamiento de que efectivamente el ser humano es sexuado de la manera más radical, ¿no? Y bueno, y efectivamente esa relación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia, dice, pues prácticamente no tiene paralelo en la literatura fuera de ella, ¿no? Entonces, se apoya también, ya no solo en Juan Pablo II, se apoya mucho en la encíclica Deus Caritas Est, del Papa Benedicto, y bueno, y recomiendo que le echéis una ojeadita a este capítulo, porque efectivamente le pide a las mujeres que cuiden mucho ese eros y le pide a los hombres que tengan la delicadeza de algo que nos empieza a sonar, pero insisto que hasta ahora no era así, ¿no? Las mujeres eran poco menos que de usar y tirar, y no tenían derecho a nada, incluso dentro del matrimonio en esos planos, ¿no? Habla mucho de que efectivamente si era escandaloso en la bien casada o en la mujer se convertía en la mujer fatal si planteaba estas cuestiones. Ahora realmente en el matrimonio el sexo es importante. Y bueno, la mejor sexualidad de la pareja, viene a decir, se aprende juntos, progresivamente, sin prisa. A medida que se adquiere confianza recíproca, se conocen los ritmos. Lo importante es que ambos se amen de verdad, tanto como para poder fiarse uno del otro. Y en fin, esto creo que no tiene nada que ver con los rollos de una noche, ¿no? Insiste en lo que tiene que saber un hombre, ¿no? Habla a los hombres, porque la sexualidad femenina todos sabemos que es mucho más compleja que la masculina por factores psicológicos y afectivos. Y bueno, y les pide que tenga en cuenta un poco a la mujer, porque la relación entre ambos va a ser más interesante. El texto sobre el hombre, bueno, tiene varios capítulos, tampoco me puedo detener, pero me parece interesante el capítulo segundo, cómo define la masculinidad más allá de, es decir, cómo es capaz de insistir en que el hombre tiene que ser hombre y el varón es agresivo, porque eso es un movimiento de autoafirmación que tiene que ver con el espíritu competitivo del varón, ¿no? Pero cómo hay que saber educar esa agresividad, ¿no? Cómo hay que saber transformarla y convertirla en una masculinidad que sea buena para la mujer y para la descendencia. De hecho, en algún momento
dice, bueno, ¿y si la sumisión fuera disponibilidad confiada y el dominio fuerza generativa? Es decir, la relación entre hombre y mujer tendría que ser de otra manera, ¿no? Porque el señorío sobre el mundo no se puede separar, dice, del señorío sobre uno mismo. Es decir, dejar a un lado tanto la imagen de ese hombre domesticado que ha perdido ese toque heroico, ese poder bueno de la masculinidad, como por supuesto la violencia macabra de la que vemos tanto bueno, en el tema de violencia de género y todo lo que estamos observando por ahí, ¿no? Pero yo creo que he hablado casi una hora, entonces seguramente puedo seguir hablando, pero ya espero que no se haya ido todo el mundo y que podamos hablar entre todos, porque efectivamente no tengo algunos recortes de periódico por aquí o de textos en que se afirman cosas sobre cómo el transexualismo, por ejemplo, amenaza la salud de los menores, cómo promocionarlo es criminal, o cómo el hombre efectivamente domesticado, ¿no? Ha perdido por completo lo que es su esencia y es un empobrecimiento para la sociedad y para la relación pareja, etcétera. Pero yo creo que tendríamos que ir cerrando esto. Voy a ver si encuentro mi último folio eh, que realmente lo que hacía era cerrarlo y tratar de recuperar un poco lo que hemos dicho, ¿no? Hombre y mujer los creo, el proyecto de Dios sobre el ser humano, si nos movemos, si aceptamos este marco religioso, mejor cristiano, porque también hay que advertir que la religión está en la génesis de casi todos los pueblos primitivos. Pero a lo que voy, ¿sería demasiado fuerte considerar la LGTBI un invento del hombre para diseñar un ser humano, un mundo alternativo? En cualquier caso, como consecuencia de esa tentación de la serpiente a Eva, de la que hemos hablado, seréis como dioses. Por supuesto que la tentación de crear vida viene de atrás y lo refleja la literatura, pues Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? A comienzos del 19. Borges, con su poema El Golem, en 1929, su relato Las ruinas circulares del 44, entroncados ambos en la cábala judía. Pero además, y sobre todo ahora, de la mitad del siglo XX en adelante, estallan la clonación, la fecundación in vitro, los transhumanismos. De todo ello tenemos también referentes literarios y cinematográficos. Creo que se abren panoramas de vértigo en los que no parece que lo importante y central sea la confrontación varón-mujer, sino más bien el propio ser humano en su especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que realmente, lo podemos ver también en el foro, no estamos hablando de feminismos, de la lucha de la mujer por el voto, la educación, un espacio en la sociedad, construir la sociedad, tener su hueco, planteando qué características, qué le aporta a la sociedad, si merece la pena eso o no. No, es que al entrar en la ideología de género, con el feminismo de género, nos hemos cargado realmente el feminismo. ¿Por qué? Porque ya no hay hombres y mujeres. Hay una especie de percha, que es lo que dice Judith Butler, donde si hoy estoy sensible y femenina, entre comillas, me visto de Sisi emperatriz con un traje de muselina. Mientras que si me siento agresiva y me quiero comer el mundo, saco el traje pantalón rayado y me voy al mundo, ¿no? Me voy a mi trabajo exterior, ¿no? He querido hablar aquí de los estatutos desde los que se puede definir el hombre en masculino y en femenino. Lo ontológico, recuerdo, según el cual es criatura dependiente. Lo filosófico teológico, desde el que se presenta como persona, con la máxima dignidad, creada por y para amar, siempre desde el sentido de la donación. Lo biológico, ese estatuto biológico que le convierte en ser sexuado, con un dimorfismo sexual que tiene consecuencias genéticas, psicológicas. No somos exactamente iguales, somos complementarios. Lo sociopolítico, desde el que tradicionalmente ha desarrollado los roles patriarcales. A la mujer se le identificaba con la naturaleza, en ese ser ángel del hogar, y en la maternidad, el varón con la cultura y la sociedad, el afuera. Ahora esos roles están cuestionados por feminismos e ideología de género del XIX del siglo XXI. Es evidente, nuestra sociedad ha cambiado.
Y habría que decir que muchas cosas ha cambiado para bien, va a seguir cambiando. Pero en una etapa, la posmodernidad, en que los esencialismos no están de moda, qué es ser varón, qué es ser mujer, plantearlo incluso es que es políticamente incorrecto, y desde la amplitud de perspectivas necesarias hay que seguir buscando cómo reconstruir nuestro mundo del hoy y del mañana, con amplitud de perspectivas, pero creo que huyendo también de la sociedad líquida de Bauman y alguno más, que tantas secuelas psicológicas y médicas están dejando en personas arrumbadas por el camino, tiradas en la carretera, ¿no? Como esa imagen traumática, apocalíptica de la novela de McCarthy, La carretera, que llegó al cine y protagonizó Viggo Mortensen, supongo que la han visto. En ambas se ve ese padre que lucha por sacar adelante a un hijo mientras la mujer absolutamente desesperada se suicida, ¿no? Estamos ante una agenda abierta. Perdón por haberme extendido tanto, muchas gracias por haberme invitado a compartir lo que ahora creo que va a ser más interesante, el foro, el debate, la discusión. Hasta aquí ya. Muchas gracias, Marita. Voy a ver si ahora puedo cerrar el PowerPoint para veros, porque Sí. ¿no? Ahora, perfecto. Estupendo, así podemos... Tienes que dejar de compartir pantalla, si te parece. Sí, estás presente. Dejar de presentar, ¿vale? Sí. ¿Lo borro? Vale. Exacto. Vale. ¿Y ahora qué tal? Ahora muy bien. Muy bien, perfecto. Y... Pues ahora estoy dispuesta a aprender. Pues muchas gracias por la presentación, que o sea, a mí me ha apabullado un poco por, bueno, claro, pues el dominio que tienes de tantos autores y autoras, de literatura, de ensayo. Y yo, si os parece, voy a moderar el debate, pero os doy primero entrada a vosotros si queréis comentar, preguntar, discutir. Si alguien quiere ser el primero. Es difícil romper la primera lanza, pero yo he ido dejando algunas cosas así conflictivas o algunos interrogantes en la intervención por si... Sí, no, yo tengo preguntas y elementos de discusión. Pero bueno, no sé si... Vamos, o sea, una de las líneas de investigación que también tengo, pues es los temas de sexualidad, en parte de género. Claro, yo como médico intento defender siempre y apoyarme en la variable género tal y como la define la Organización Mundial de la Salud, que son pues las atribuciones culturales, sociales, etcétera, que hay sobre la variable sexo. De manera que sexo y género son dos variables distintas, así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Así lo exigen muchas asociaciones científicas, porque si no hay investigación es un lío, porque se ideologiza la investigación y por lo tanto se le llama género al sexo, sexo al género, todo eso es un lío y en medicina no se puede hacer así, ¿no? Pero se había invadido, había un intrusismo de la ideología en la investigación científica y académica. Y claro, eso en cierta medida nos ha venido dado por todas estas corrientes, las distintas olas del feminismo que han ido trayendo cosas muy buenas para la igualdad de las personas, sin más, ¿no? Desde, no sé, viajar sin autorización de tu marido, poder votar, poder trabajar en lo que tú quieras, cosas como que ahora nos parecen como ridículas, ¿no? En Europa a lo mejor, pero que no existían, ¿no? En algunos sitios, pues no hace ni 100 años que estaban como prohibidas, ¿no? Si me permites, por interrumpir un momento, las primeras tesis doctorales, pero no hace tantos años, hace 20 años, 30, que yo, a las que me invitaron en la Complutense de Madrid, tenía que llevar un papel de autorización de mi marido porque si decía que había ido en coche, el coche estaba a su nombre.
y bueno, yo no tenía derecho a utilizar un coche del marido sin autorización del marido. A mí ya no me ha tocado la etapa que sí le tocó a mi madre, que para abrir una cuenta en el banco efectivamente necesitabas ir con tu marido o con su aval. Bueno, son tonterías, pero como tú dices, son tonterías, pero claro, es que la gente joven está viviendo en un mundo que ha olvidado por completo que, bueno, en un primer mundo que tiene muchísimos límites, pero que ha olvidado por completo que la mujer sí que esa lenta conquista, como decía Ana Caballé, de un derecho se ha producido en gran medida, con todos los techos de cristal en que yo no me he detenido, con todas las injusticias que siguen existiendo. Perdona. Sí, o sea, no, tiene mucho sentido lo que has comentado, porque efectivamente, o sea, yo como psiquiatra sigo viendo y esta misma semana lo estoy trabajando con ella, pues una mujer que no conseguía tener una cuenta corriente independiente, Increíble. sino que estaba todo con su marido. Ahora, su marido sí que tenía una cuenta independiente donde ella no entra, ni ha entrado, ni va a entrar, ni sabe lo que hay en esa cuenta. O sea, la cuenta de soltero del marido sigue estable, pero la de ella no. Claro, el marido tiene una patología, ella tiene otra, pero bueno, la de ella es consecuencia de esa, iba a decir, opresión, porque es que no se me ocurre otra palabra, o de esa manipulación por parte del marido. Pero yo quería preguntarte cuál es tu impresión cuando parece que ser mujer está muy claro, o no lo sé, pero parece que ser varón no está tan claro. Y cuando a veces se habla de una nueva masculinidad, parece que, y hay grupos y asociaciones de nueva masculinidad que lo que hacen es como imitar a las mujeres o como hacer acciones de mujeres sin identidad propia. Claro, y a la vez no está en contraposición porque aunque todavía aparece como antónimo varón-mujer, ¿no? En algunos diccionarios, o parece como sinónimo de femenino débil. Tú que has investigado más sobre esto, no sé si nos puedes iluminar a la hora de poder entender y de poder ayudar a varones que están buscando como su masculinidad y que acuden a una consulta clínica diciendo, bueno, es que no me aclaro. Y no es tanto un tema de orientación sexual, sino de identidad, no ya de identidad sexual, sino de identidad personal. ¿Dónde pondrías tú los matices específicos de la masculinidad? Es una pregunta envenenada, ¿eh? Es una pregunta difícil. Bueno, como todavía has amenazado, pues he empezado yo. Has hecho muy bien. Vamos a poner vamos a calentar motores y poner el foro al rojo vivo, ¿no? Bueno, antes de responder a eso, encontré que tenía aquí que bajé del Mundo, una entrevista que ya tiene un par de años, de Peterson, que dice, hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a los hombres por el mero hecho de serlo, ¿no? Claro, es que tiene que ver, no sé si me voy muy lejos, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco con la pregunta que tú haces, ¿no? El patriarcado efectivamente estaba tan apoyado en un machismo y desde luego se ha acusado tanto al patriarcado de machista, etcétera, que realmente se le ha pedido al hombre que cambie por completo su manera de ser y de funcionar, ¿no? Entonces, todo lo que suponga agresividad, todo lo que suponga autonomía, poder, mando, bueno, por parte del varón se considera absolutamente negativo. Aquí en esta entrevista lo que se viene a decir es eso, ¿no? Que los hombres están un poco acogotados y también enlaza con lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, cómo actuar, qué hacer, cuál es mi perfil, ¿no? Porque no voy a negar la naturaleza
hay una crisis de masculinidad, pero efectivamente la tóxica masculinidad, dicen las feministas, bueno, está ahí y determinados hombres siguen en ella, pero poder, competitividad, bien llevados, yo creo que efectivamente tienen que seguir estando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que quizá eso debe combinarse con características, por ejemplo, la ternura, que antes se asimilaban exactamente a las mujeres o únicamente a las mujeres, ¿no? Es decir, eh, te cuento porque me es más fácil una pequeña anécdota. Estuve estos 3 días pasados en un tribunal de oposiciones junto a un colega de mi departamento en la Universidad de Granada. Entonces, claro, fuimos en coche, fuimos hablando. Este hombre tiene un problema con la mujer, está medio separado y comentó, ¿no? Porque traía impoluto la chaqueta y 2 camisas perfectamente planchadas. Y comentó, no, yo me vine a casa porque tiene una niña de 9 años, una mujer ucraniana, un par de veces por semana o cuando la necesitamos, pero la plancha es mía, porque a mí me relaja planchar, me gusta planchar. Mi madre, sus padres eran analfabetos, lo digo porque lo dice Vox Populi, era Vox Populi, pero además él lo reconoce y está orgulloso de haber llegado a catedrático de universidad de padres analfabetos, a base de trabajar en el campo y de padres, desde luego, el padre no valoraba en absoluto, no entendía qué hacía su hijo como catedrático de literatura, para eso era una falta de virilidad para él. Yo digo que aunque sea una anécdota concreta y me voy muy lejos, pues, por un lado, la madre ve como una falta de virilidad el que planche las camisas y no puede entender que lo hace porque le gusta, que es un homenaje a la propia madre, pero además le relaja y tiene un buen ritmo y aunque tenga una mujer ucraniana, no quiere que se las planche, quiere plancharlas ella y a la vez, pues efectivamente, se le acusa de falta de hombría y de virilidad porque se dedica a la literatura hispanoamericana, pero ¿qué es eso, no? Entonces, ¿dónde lo pondrías? No lo sé, no lo sé. Yo creo que, eh, a pesar de todo, el hombre para la mujer supone un soporte, y de eso debes saber tú más como psiquiatra, ¿no? Psicológico, psíquico, supone un apoyo, bueno, y realmente yo me apoyo mucho en mi marido, pero efectivamente lo que le pedimos a los hombres no son esas tonterías de las feministas de haz la cama en igualdad de condiciones o plancha o no planches unos pantalones, sino realmente es esa amistad, es esa relación cordial, abierta, teñida de amistad en el matrimonio, en la pareja, y luego esa capacidad también de ternura, ¿no? O sea, esa eh, solidez, no encuentro el término adecuado, que se suele unir a la masculinidad habitualmente, pero despojada de la agresividad en plan negativo, ¿no? Lo siento, pero sí para empezar a hablar no se me ocurre nada más. Lo que a la mujer le molesta mucho es esa agresividad, esa falta de que no le deje un pequeño entorno personal que efectivamente le controle por completo. Yo creo que la relación en la pareja, en el matrimonio, en la base tiene que haber una muy sólida amistad, un respeto al otro por ambas partes muy claro, ¿no? Ahora, cuando un hombre deja de ser un hombre, no creo que por ser tierno en determinados momentos, deje de serlo. Tiene que llevar la educación de los hijos en gran medida, tiene que saber mandar, pero con ternura. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Si no, yo sigo comentando cosas, pero... Yo tengo una pregunta, o sea, ligada a María, esto. Bueno, soy María. ¿puedes activarte la cámara si te vemos, por favor? Vale. No sé si me ve bien. María, bienvenida.
Bueno, soy súper joven y sé que, bueno, creo que soy la menos experimentada en la salud mental porque todavía estoy estudiando psicología, Qué bueno. pero bueno, también lanzo preguntas que igual parecen obvias y así se contestan. Ligado a Yo esto aprendo, seguro que a mí me tienes que enseñar, seguro. pues ligado a esto que ha dicho Carlos, a mí me surge otra pregunta, porque lo primero que me ha salido a contestar a cómo descubre un hombre su masculinidad es que se encuentre a sí mismo, o sea, que no tape aquello que le sale solo y decir, ah, esto es malo porque me lo han dicho la sociedad, sino que si es competitivo, o sea, que descubra quién es, eh, que descubra quién es y que descubra eso, que descubra qué es lo que le sale, por así decirlo, pero no en plan autenticidad, sino de verdad quién es, pues eso, pues ontológicamente y todo lo que has comentado. Pero me sale una pregunta contrapuesta a esta, que es cuando, sobre todo para los niños de hoy, ¿no? Cuando has vivido tanta experiencia de que no te educan en la masculinidad, entonces ya eso que te sale ya está como muy cambiado. Entonces, no solo tienes que descubrir lo que te sale como hombre, sino también qué es lo propio del hombre si te han enseñado lo contrario durante toda la vida. Me explica un poco mal, pero que lo que me refiero es que me cuesta entender cómo un hombre, cuando se pregunta eso, cómo encontrar mi masculinidad, puede encontrarla y puede tener una orientación o una guía de alguien cuando ha estado o sea, cuando ha estado durante toda su vida tan influenciado por la sociedad y ya no sabe, o sea, ya no sabe ni quién es, ni qué es ser hombre. Bueno, no sé si me he explicado muy bien. Carlos, ¿quieres decir tú algo? Sí, No, no, yo no, yo quiero que sí. Yo, contestes tú. yo creo que María tiene mucha razón en el sentido de que los esquemas que hemos heredado, en los que nos hemos educado, pesan mucho. Y en esos esquemas tienen más de género que de sexo, ¿no? O sea, ahí siempre se dice, hombre, la ideología de género, nunca se puede generalizar ni estigmatizar todo. Igual que a hombre el feminismo, no, vamos a ver, los feminismos han tenido mucho de positivo para la mujer, lo que pasa es que en determinado momento se han desbocado, etcétera, ¿no? Voy un poco a lo mismo con el tema de hombres y mujeres, ¿no? Eh, Efectivamente, es que quizá vosotros sois mucho más jóvenes, ¿no? Pero yo, claro, yo arrastro por edad una sociedad que efectivamente les ha explicado a los hombres que hay que ser muy macho para ser hombre. Es verdad que ahora la gente joven se avergüenza, tiene que esconder eso porque efectivamente no está de moda, ¿no? Está muy, muy perseguido, todas las políticas, tengo aquí el decálogo antisexista de la Junta de Andalucía, los decálogos de género, etcétera. Pero claro, es que en las relaciones humanas el respeto al otro es básico, es básico. Como hombres, como mujeres, yo creo que eso hay que educarlo desde pequeños y después en la relación hay que aprender mucho, ¿no? Hay que limar mucho y aprender uno del otro. Estaba pensando, yo tengo una formación más bien literaria y cinematográfica, en una película que me interesó mucho, Te doy mis ojos, de Itziar Boyain, no sé si la habéis visto, es sobre el tema de los celos, ¿no? A mí me quedaba desgraciadamente muy cerca porque también lo puedo decir porque bueno, la gente que me rodea lo sabe, mi padre era un hombre celoso, pero era un hombre celoso por educación y era un hombre malcriado por una madre. Perdió a su padre a los 8 años, por una serie de circunstancias la madre lo prohijó y lo mimó y le hizo un ser egoísta, cerrado y patológicamente celoso, ¿no? De controlar a su mujer absolutamente en todo. En todo quiere decir que, bueno, si mi madre aparecía en la peluquería, él llamaba por teléfono a los 5 minutos para controlar que había llegado y estaba ahí seguro. Claro, eso creó unos problemas matrimoniales impresionantes. O sea, realmente, en esa película, a mí me gustó el guión de Boyain, no lo hace ella sola, porque se veía que el hombre hacía esfuerzos, ¿no? O sea, que realmente quería a la mujer, pero la educación que había recibido y el machismo social en el que se movía
aparte ya de una deformación, seguramente Carlos sabe de esto, patológica, ¿no? Que le promovían a que llegaba con estos celos, pues le impedía por completo la relación de pareja, esa relación matrimonial en ese caso, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, María, en que un hombre tiene que estar orgulloso de lo que es y no pretender ser una mujer. Tampoco hay que caer en el otro lado, ¿no? En esa visión de las madres, las abuelas, pero hijo, ¿cómo te vas a hacer la cama? Eso es de nenatas. Bueno, realmente la gente joven en las cuestiones de género, porque eso es género, efectivamente, nadie es más hombre o más mujer por hacer una cama, por planchar un pantalón. Bueno, en eso tenéis que ir improvisando. Yo creo que eso, en eso no hay fórmulas, o sea, realmente yo creo que estamos construyendo sociedades absolutamente nuevas y particularmente matrimonios, relaciones de pareja absolutamente nuevas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, decir? Pues yo te quería preguntar, Marita, si, o sea, como has dicho antes, efectivamente en la mujer la prevalencia de patología mental es mayor. Eso es así, ¿no? Tú que eres psiquiatra. Esto es así, eso es un dato. Porque No es... aparentemente lo es, pero... O sea, no sé si es consecuencia de la opresión heteropatriarcal o de las hormonas, pero es así. Quizás sean ambas cosas. Dependemos mucho de las hormonas, más de lo que quisiéramos en ocasiones, aunque somos libres, condicionados pero libres. Entonces yo te quería preguntar por el otro lado. ¿Qué, tú que has estudiado tanto las mujeres, los feminismos, en plural, que por ahí tengo otra pregunta, ¿qué de la mujer te parece a ti que pueden ser factores protectores de la salud mental? Si lo habías pensado. Voy a ser, no lo había pensado. No lo había pensado, pero Y si no, aunque si te alguien lo suena ha muy pensado, utópica, podemos hacer aquí una tormenta de ideas que podéis aportar. sí, que puede ser muy divertido. Yo te diría que no he hablado mucho de eso, pero esa ética del cuidado que algunos como Aparici y unos cuantos más, ¿no? Empiezan a plantear como una posibilidad para la sociedad, ¿no? Es decir, es verdad que la configuración femenina por hormonas, yo no sé qué es realmente pues por eso cualidad de ser madre, ¿no? O de la posibilidad lo convierta en realidad biológica o en maternidad espiritual. Es verdad que la mujer tiene ese volcarse sobre los otros, ese instintivamente, y en eso consiste la ética del cuidado, ¿no? Pues que necesitas que... yo solo he conseguido una hija, pero quizá porque soy la mayor de 12 hermanos, de los cuales 9 son mujeres. Es verdad que instintivamente siempre he dicho que en mi caso ni es generosidad, ni valora asiológicamente como algo positivo el funcionar siempre pensando en los demás, ¿no? Aparte de la generosidad paterna, ya que he dicho algo negativo suyo, es verdad que el gen de la generosidad de mi padre lo tenía a manos llenas, ¿no? Y lo repartía. Pero vuelvo a lo que iba a decir. Ese instintivamente, cuento una anécdota muy tonta, pero he hecho varios años el Camino de Santiago, ¿no? Y entonces los albergues, la noche, tal, lo hacíamos pelo, con la mochila, sin apoyos, un grupo pues hemos hecho desde 4 a 11, ¿no? Y mis amigos se reían porque en un par de ocasiones yo duermo muy bien, quizá también por esas circunstancias de compartir, de tener poco tiempo para mí, de haberme educado en una familia donde, bueno, había que estar a por todas, a lo que saliera sin tonterías. Bueno, pues me acuesto, nos tirábamos en las literas, me quedaba dormida y instintivamente, en cuando sonaba un ruidito o algo, dicen que absolutamente dormida, yo decía, ¿necesitáis algo, chicos? Y entonces, claro, al día siguiente la carcajada era general, pero Marita está dormida, está preocupándose del grupo. Y yo os decía, de verdad, o sea, yo estaba bastante dormida, pero yo notaba que la gente no se podía dormir, estaba buscando medio orfidal porque no se dormía una tranqui, no sé qué.
Y bueno, pues te sale así, ¿no? Yo creo que la mujer eso lo lleva implícito. Yo me preocupo a veces porque creo que eso que en la mujer ha sido instintivo, y creo que tiene mucho que ver con los genes, bueno, tú sabrás más, y qué es lo que la marca, esa capacidad de apertura, de ser madre, de preocuparse de todo, es maternidad espiritual o material. La gente joven, en gran medida, o por lo menos yo tengo un montón de alumnas que te dicen claramente que, mira, yo eso de mi madre no quiero saber nada de eso. A ver, sacrificarte siempre por los demás, estar pensando en los demás, volcada sobre los demás, eso no es lo mío. O sea, la gente joven, la liberación de las mujeres no va por asumir eso. Con lo cual, gente como Aparici están planteando que ya que la sociedad masculina ha sido capitalista, agresiva, ha fracasado en gran medida, demasiado competitiva, nos ha desquiciado en muchos sentidos, ¿por qué no ir a una sociedad marcada por la ética del cuidado? Es decir, ¿por qué los hombres no salen de sus egoísmos, los que los tengan, no quiero generalizar, ¿no? Y también adoptan un poco esto. Bueno, pues me inquieta ver que, no sé si esto sucede o no, pero que muchas mujeres dicen, no vaya a ser que esto nos vuelva a encuadrar en yo tengo que estar aquí haciendo al servicio de. Y realmente reinar es servir, se ha dicho siempre. Y bueno, sin dejarse masacrar, porque no es mi estilo en absoluto, ¿no? Con inteligencia. Bueno, yo me quedo aquí. Carlos, yo tengo una pregunta. Carlos. Quizá no compartís esto que acabo de decir, porque es discutible. Me gustaría que alguien me llevara la contraria. Sí, sí, adelante, Julio. Tú pregunta lo que quieras o lleva la contraria a Marita. Sí, quiero, esto que has comentado me ha traído a la memoria una idea que le he dado vueltas algunas veces, y es que mucha gente veo que se comporta o como que adivino en sus comportamientos que están imitando modelos que han aprendido en el cine, en la literatura, pero sobre todo en el cine y la televisión. Sin ir más lejos, los modos de besarse los novios por la calle o los no novios, ¿no? Unos besos como del cine, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, como tú has estudiado mucho esto, te quería preguntar si tienes alguna idea de cómo ha sido la transformación de los modelos de varón y de mujer en el cine estos últimos años, ¿no? Bueno, pues sí que tengo alguna idea y no me quiero enrollar mucho porque he tenido durante 20, 25 años una asignatura se denominaban antes, se llamaban Libre Configuración en la Universidad de Sevilla, que era Mujer y Cine, y que efectivamente, bueno, pues arrancaba un poco, o sea, la idea era ver cómo el cine se ha hecho eco de la transformación, del cambio de roles, de la transformación de la mujer en el siglo XX. Por aquí tenía alguno de los programas, pero sí de incluso las películas. Nosotros hablábamos pues de la comedia de Hollywood de los años 30, 40, de George Cukor y cosas así, prácticamente de La Costilla de Adán, es del 49, soy despistada y por eso estaba buscando el papel. Porque efectivamente nos parecía, bueno, aparte que es una película que me fascina, que aguanta muy bien el paso del tiempo, que tiene un matrimonio guionista, está muy bien conseguido. Hombre, tiene quizá un poco las cortinas, el marco teatral propio del Hollywood del momento, pero a lo que voy, presenta muy claramente dos niveles. Un matrimonio, los dos jueces, fiscal, realmente la mujer es culta, es verdad que no tienen hijos, es el hándicap que se le puede poner, y en ese sentido ha sido mucho más fácil para esa mujer tener su despacho, tener su secretaria, tener su coche, es decir, funcionar para entenderla como un varón. Mientras que la otra mujer, que, bueno, la trama aparte de eso, ¿no? El enfrentamiento en el matrimonio, porque, bueno, ella precisamente quiere demostrar su valía y entonces si él recibe un caso, inmediatamente, y es el fiscal, ella se convierte en defensora. ¿En defensora de quién? Pues de una marujona
ahí se ve cómo la educación sí que ha hecho mucho por la mujer, ¿no? El tener acceso a la cultura, porque efectivamente la marujona es de una simpleza que pasma. Igual, de alguna manera, que la secretaria, ¿no? Ha disparado al marido, la marujona, porque es infiel, no sé si recordáis el argumento, y bueno, a pesar de todo quiere al marido, y dice, las preguntas en el tribunal, pero su marido le pega, y dice, lo normal. Bueno, pues todo así, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, los maridos son infieles, le dice la secretaria a nuestra protagonista, ¿no? Entonces, claro, eh, partimos de la costilla de Adán para hacer ver cómo efectivamente la educación saca adelante a la mujer, pero hacer ver también que el trabajo fuera de la casa ha creado modelos nuevos, pero muchas veces no ha favorecido las relaciones humanas. Porque inmediatamente viene, pues yo qué sé, por ejemplo, crueldad intolerable, para hacer ver que, con los de los Cohen, para hacer ver cómo la mujer se convierte en, toma al hombre, usar y tirar, usa el divorcio como un medio para subir y enriquecerse. Es decir, lo que tú has hecho siempre, la mujer y la querida, el hombre echa una canita fuera de la casa, ahora lo hago yo y lo hago como un sistema de vida que te va a expoliar, que te va a sacar el dinero, que me va a enriquecer. Es decir, una serie de películas, matrimonio de conveniencia, comer, beber, amar, Eva al desnudo, deliciosa Marta, por qué las mujeres queremos siempre más, en el aire. A mí me gusta mucho Reitman, ¿no? En el aire, con Josh Clooney, se ve muy claramente también, porque hay también de nuevo un doblete, la ejecutiva mayor, efectivamente, y aunque sea muy vasto, en un momento determinado se conocen en un avión, juegan, hay una especie de pique, ¿no? Pues de tarjetas de crédito, y a ver quién tiene más, a ver quién tiene más poder, a ver quién. Y ella le dice, considérame como tú, pero sin pene. Corresponde por completo a esa etapa del feminismo de los 60, ¿no? Del feminismo de la igualdad, en el que la mujer lo que hace es masculinizarse. ¿Por qué? Porque ha descubierto que para ser competitiva en la sociedad es lo que tiene que hacer un hombre sin su anatomía, ¿no? Sin embargo, la ejecutiva jovencita, recién doctorada en Oxford, con los mejores currículum y tal, valora el amor, valora la relación con su novio por encima de ese trabajo, que además es competitivo, duro, lleva a la gente a la calle, etcétera. Es decir, sí, se ve perfectamente que han cambiado la sociedad. Kramer contra Kramer fue una de las primeras para ver los efectos del divorcio. También en el trabajo masculino, que siempre salía adelante apoyado en que la mujer era el sostén, ¿no? Desde la casa. Siempre se sacrificaba su carrera profesional por sostener el hogar, etc. Y realmente se ven los nuevos roles femeninos, se ve también violencia de género, María llena eres de gracia, el tema de la droga sobre las mujeres, Te doy mis ojos, que me has quitado, sobre todo Tita Meta, todo el mundo de indígena, se ve también mucho multiculturalismo, ¿no? El tema de, por ejemplo, de los latinos en Estados Unidos, ¿no? Cómo adaptarse, ya no solo hombres y mujeres, sino cómo culturas del segundo mundo, del tercer mundo, cómo pueden ser competitivas en un primer mundo sin perder sus valores. El cine es muy rico en este sentido y creo que lo ha documentado muy, muy bien. Eso nos da para otra sesión bien perfilada. Muchas gracias. A ti. Hola. Yo quería decir algo de lo anterior, de lo del factor de protección de salud mental. La verdad es que a mí me parece que también es un buen factor de protección el hecho de salir de uno mismo, ¿no? Y que es verdad que eso es como una característica muy femenina, lo del cuidado. Pero, por otro lado, también me plantea una duda o una preocupación, y es que veo con bastante frecuencia que ese darse, esa necesidad de cuidar o de estar pendiente, a veces es reflejo de una carencia, ¿no? Como de buscar un reconocimiento
o aprecio. Entonces, no sé si eso, bueno, pienso, ¿no? A ver si estás de acuerdo, que sería un factor de protección con una base de una autoestima buena. Mermada. Eso, sí, digo, que, al revés, ¿no? O sea, si es buena, que entonces sí que eso es un factor de protección, pero si está La sobre una autoestima está autoestima mermada. frágil, Sí. eso. No es, Sí, yo normalmente a esto lo suelo llamar como una persona complaciente, ¿no? Con necesidad de complacer de para, caerle no sé, bien a todo el salvarla. mundo, Belén, ¿no? Me encanta tu ¿El qué? pregunta, Belén. Me encanta tu pregunta, Belén, me Ah, parece interesante, porque me hace pensar bastante, ¿no? Sí es cierto que puede haber ese riesgo, ¿no? Una persona insegura en muchas ocasiones es una persona complaciente, porque efectivamente siempre y que necesita la aprobación. Perdón, Belén y Julio, cerrar vuestros micrófonos, Sí, por sí, favor. hay algo vale. que tumba. No, decía que una persona, pues eso, con baja autoestima, evidentemente pues tiene el riesgo de eso, de buscar ser, de ser autocomplaciente, porque de ser complaciente con los demás, perdón, que yo también me he despistado con esto de los micrófonos, porque efectivamente está insegura, necesita caer bien, necesita sentirse querida, apoyada por todos. Bueno, no sé hasta qué punto eso es algo que ha generado la mujer desde su inferioridad legal, jurídica, y ahí tu pregunta me parece muy interesante, me hace reflexionar y le voy a dar vueltas, no te creas, y voy a tratar de verlo también en la literatura, en el cine, que son mis campos, porque eso yo creo que también está ahí, ¿no? Magnolias de Acero, por ejemplo, el grupo de amigas, todas apoyándose, porque sí, los maridos se quieren, no se quieren, no son malos matrimonios, pero necesitan todas ese volcarse las unas con las otras y para hacer un fuerte. Pero creo que habría que ir, no sé, a ver qué opina Carlos, ¿no? Como psiquiatra, como médico, que habría que ir efectivamente a superar eso, ¿no? Y habría que ir a ser capaz de superar los egoísmos, pero y a salir hacia el otro, eso de que Julián María nos habla y tantos, Melendo, de que efectivamente la persona es inmanidad y trascendencia, la persona es intimidad y salir hacia los otros. Pues efectivamente, es que es verdad que hay que estar muy seguro de sí mismo y tener una intimidad muy equilibrada. Y eso, bueno, ahí cada uno tiene que buscarse el sentido de su vida, ¿no? En todos los planos, porque efectivamente si no generamos patologías, ahí te doy la razón, ahí te doy la razón. Eso puede ser un peligro. Gracias por tu pregunta, me ha interesado mucho. Gracias a ti. Aprovecho y, o sea, uniendo con esto, Uh-huh. una pregunta. A veces este perfil de personas complacientes, entregadas como en exceso, con una generosidad desordenada, que en muchas ocasiones son mujeres, en su mayoría, madres que han dado su vida y como que han desaparecido en el cuidado de sus hijos o en el cuidado de otros. Cuando se encuentran ahí sentadas en la consulta, si además tienen un fondo y un fundamento y unos cimientos cristianos en su vida, como este foro, les hago una pregunta que a veces les desconcierta, que les digo, a ver, ¿cuál es quién es la persona que Dios te ha encomendado que cuides con mayor delicadeza, con mayor atención, con mayor mimo, con mayor excelencia, con mayor calidad? O sea, ¿qué parte de la creación es la que Dios te ha encomendado en primer lugar? Entonces, claro, me conocen y saben por dónde voy, ¿no? Y claro, me decía una, sé que quieres que diga que yo misma, pero no lo voy a decir. Y además me ha costado llegar porque he pensado, mi marido no. Mis hijos, si tengo 4 y solo puedo elegir una, debe ser que soy yo. Pero había llegado por descarte, ¿no? Y esta pregunta a veces hace pensar mucho, como diciendo, anda, claro, qué tontería. O sea,
si lo primero que Dios me ha encomendado es mi propio cuerpo, mi propia alma, mi propia vida, tengo la primera responsabilidad de cuidarlo, de cuidarme, de atenderme, ¿no? Y de poner ese equilibrio entre el darse y el cuidarse. Por si esto te ayuda también a ti, Belén, a lo mejor bueno, para cuando tengas que ayudar a otras personas, el hacerles este cuestionamiento, que si no tienen un fundamento cristiano, pues se ve al menos abrirles una ventana. Tienes toda la razón. Realmente es que quererse a uno mismo es difícil, porque siempre uno tiende a ser muy autocrítico, ver muy claros sus límites, enfadarse con uno cuando, bueno, uno quisiera haber hecho mejor las cosas, ser más guay y tal, ¿no? Entonces, aceptarse como se es, quererse, es la base para poder estar a gusto con los demás, con tus hijos, con tu marido, con tus amigos, con tu sociedad. Y después todo lo que estáis planteando también, y yo como madre ya mayor, con una hija que emancipada, que ya hace 10 años que se fue de casa, eso también me hace recordar algo obvio, ¿no? Este tipo de mujeres o de hombres posesivos, porque a base de cuidar, querer, generan también patologías, ¿no? Porque tú tienes que educar, que formar, que criar. Me da igual un hijo, incluso un marido, un alumno, y luego patos al agua, ¿no? O sea, cada cual tiene que hacer su elección, que a veces no es la que te gusta, que te parece desacertada, y sin embargo tienes que dejar esa libertad, ¿no? Tu cuidado, tu ética del cuidado no puede ser tan posesiva que te conviertas en Atlas sosteniendo el mundo o quieras enmendarle la plana a Dios, ¿no? Eso te destroza a ti misma. Y yo creo que a muchas madres nos ha pasado que soltar, que dejar ir, que dejar madurar, empezando por el marido, ¿no? Pero desde luego a los hijos. Y en mi caso son como hijos muchos de los alumnos, no todos porque son demasiados. Pero, pero sí, es algo que hay que aprender. Hay que madurarlo. Pues muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no, yo sí que tengo alguna pregunta más. Yo quería, es un comentario, pregunta. En alguno de tus libros aparece eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Las mujeres en plural o los feminismos en plural. Y mi experiencia, que quizás más en la clínica, pero bueno, luego también al tratar amigas, hermanas, etcétera, compañeras de trabajo, pero te das cuenta que las mujeres no existen. Es verdad. Existe es ella. verdad. Existe cada ser humano. Sí, sí, me gusta mucho tu pregunta, tu comentario, sí. Y claro, y más todavía cuando estás en un ámbito clínico, que te llega una mujer engañada por infidelidad, que sale en las portadas de los periódicos, y que tú así primeras piensas que viene a que le ayudes pues a salir corriendo de aquello y a eso, y a emanciparse como tu hija y a abandonar al tipejo este, ¿no? Y te dice, no, yo he venido aquí porque quiero que usted me ayude a recuperar mi matrimonio. Entonces tú Te desconcierta por completo, claro. Tú que estás con una rabia, porque aquello es para enrabietarse lo que estás viendo en la televisión, en los periódicos, ¿no? Y te dan ganas de matar al otro y te tienes que tragar tu ira, tu rabia y decir, vale, esta mujer es la que hay aquí y es la que dice que quiere esto y tiene derecho a ello, ¿no? Y le importa una porra lo que le digan sus amigas, lo que comenten en los periódicos y lo que no sé qué, ¿no? O te viene la otra que si es lesbiana, heterosexual, pero un poco queer plus y con los pelos naranjas y te cuenta una historia tremenda, claro que no la cuenta en su blog de no sé dónde. O sea, entonces teóricamente serían las mujeres, o la madre de familia por el lado contrario, ¿no? Que es como la madre perfecta, pero luego te cuenta allí que aquello es una porra y que no sabe por qué narices se ha metido en una familia numerosa, ¿no? Y claro, no existen las mujeres, sino ella en concreto con su vida y su particularidad.
Y no sé cómo era tu experiencia, tanto en la literatura como en el cine, de que esto, y en esas autoras, a lo mejor tan radicales o tan firmes en su autonomía feminista, si a ti te parece que esos matices se perciben ahí, que si por ahí puede haber como un punto de más diálogo, de más conexión, de más entendimiento con todas estas corrientes que pueden ser más alternativas o diversas. Sí, gracias, Carlos. Pues creo recordar que justamente en las palabras introductorias al número de Arbor, este número online, el 778, hay mujeres más allá del feminismo, justamente enlazando con el título lo que planteo es eso, ¿no? Que realmente durante muchos años me ha cansado llegar a un congreso y antes de que la gente empiece a hablar, saber todo lo que se va a decir, que son todos los tópicos, ¿no? La mujer ha sido silenciada, los techos de cristal, es injusto cómo se nos trata, tenemos el trabajo dentro y fuera de la casa, la sociedad no nos apoya, nada. En muchas ocasiones, y casi siempre, es verdad, hay mucho de verdad en esto, pero hay mujeres y debería haber colocado en singular, ¿no? Hay una y otra y otra y otra, porque lo que digo en esa introducción es eso, ¿no? Que cada mujer tiene efectivamente hoy, ahora, que crearse algo que es su propia personalidad y que es su propia manera de enfrentar la vida, ¿no? Quizá ahora la mujer occidental tiene más posibilidades que nunca, por muchas cuestiones, y en ese sentido insisto tanto en que es criatura, en que es persona, en hablar de persona en masculino y en femenino y en unir, en buscar lo que une y no lo que son diversos y complementarios desde mi punto de vista, y desde esa complementariedad me gustaría que la sociedad se construyera y no esos feminismos que plantean quítate tú para ponerme yo, porque creo que no arreglamos nada, no es una cuestión ideológica. Resumiendo, yo creo que efectivamente sí que hay una gran diversidad. ¿Eso se ve en el cine, en la literatura? Sí. Incluso cuando explico el 19, a mitad del 19, por lo menos en Hispanoamérica, que es lo que trabajo más, pero también pasaba aquí en España, con Fernán Caballero y alguna escritora más, a mitad del 19 las mujeres empiezan a convertirse en autoras, escriben en los periódicos, empiezan a sacar relatos de viaje, diarios, alguna novelita, algún cuento, en fin, tímidamente en los salones empiezan a opinar, siempre de la mano de los maridos y siempre, pues bueno, los alumnos suelen decir, hombre, pero así cualquiera, porque era la mujer del embajador de Estados Unidos, Mariquita Sánchez, por ejemplo, que salió en clase ayer, ¿no? En Argentina, sí, pero es que la mujer analfabeta, esa no ha pasado a la historia, esa ha tenido su historia digna, luchadora, etcétera. Entonces, claro, solamente las mujeres con cierto nivel económico-social se educaban y podían hacer algo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran variedad. Me cuesta mucho explicar o tratar de hacer entender a mis alumnos que hay que contextualizar, que como se habla tanto de feminismo, cualquier mujer que luche por educarse, por reivindicar unos derechos, un trabajo fuera de la casa y bien remunerado, etcétera, o simplemente compartir el hogar con... inmediatamente los alumnos dicen, ¿era una feminista? Gertrudis Gómez de Avellaneda puede ser feminista, cubana, viene a España, triunfa como dramaturga, como poeta, se enamora en mi Sevilla de un chico más joven y que huye aterrado porque le fascinaba, pero le parecía una mujer demasiado independiente. Bueno, tiene amores siempre muy desgraciados. En ella funciona lo de las trampas de la emancipación y lo de la Corinne de Madame de Staël, ¿no? Porque efectivamente el triunfar como autora y hacerse visible como dramaturga, como poeta, le costó la felicidad, pues bueno, en la relación con los hombres, ¿no? Pero fue madre soltera. Y entonces mis alumnos se asombran cuando dicen, pero escribió un catecismo de la doctrina cristiana. No puede ser. ¿Cómo va a ser feminista si escribió un catecismo de la doctrina cristiana? Vamos a ver, es que tenemos que cambiar un poco los conceptos, ¿no? Muchas mujeres, porque efectivamente estaban educadas en ese caso, en ese mundo cristiano, porque Hispanoamérica como Europa había sido
educada por el cristianismo y era sociológicamente cristiana, pero mucho más allá por eso, porque efectivamente cada una tiene su especificidad y va poco a poco buscando un lugar en la vida, ¿no? Y eso es lo que después, por ejemplo, del siglo XX, y bastantes de las que recojo en mi libro Las trampas de la emancipación, tienen en común eso, ¿no? Triunfan como Victoria Ocampo, la argentina, o Violeta Parra, cantando, chilena, pero triunfan en su profesión, pero efectivamente son mujeres muy insatisfechas porque efectivamente no consiguen bueno, pues hacer su doble tarea. Quisieran ser mujeres queridas por un hombre tradicional, pero a la vez, claro, independientes, emancipadas, y ese hombre tradicional no las quiere porque le asustan, ¿no? Entonces, eso sí que está ahí, ¿no? Toda la evolución femenina y también puntos de contacto, pero también, evidentemente, la especificidad de cada uno. Y yo creo que hoy más que nunca hay que hablar de feminismo y mujer y no mujeres. Y eso ya no solo porque los esencialismos no estén de moda, ¿no? Es que yo creo que cualquier ser humano, varón, mujer, se revela ante la idea de que nos encorseten en un cliché con todo exactamente a lo que debemos responder, ¿no? O sea, no somos clones, no somos máquinas que llegan al mundo y ya saben lo que tienen que hacer en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que estamos creando, cada vez somos más creativos, estamos poniendo en marcha eso de la Biblia de creced y multiplicaos, es móntatelo como quieras, y cada vez tiene más posibilidades y más creativas para hombres y para mujeres. No sé si digo alguna barbaridad, supongo que sí. Nada, yo creo que está muy bien y que nos abre también perspectiva, ¿no? Para estar más abiertos a conocer y leer y atender a las distintas voces de las que se puede aprender. Y nada, pues ya nos ha dado la hora el reloj. Así que de nuevo darte las gracias, Marita, que ha sido un encuentro pues muy interesante, muy sugerente y que a mí personalmente al menos pues me abre también nuevas ventanas para que me siga entrando aire fresco y seguir aprendiendo pues sobre la masculinidad y la feminidad. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Yo Y he nada, disfrutado y he aprendido mucho también. me alegro. Pues quedamos emplazados para el siguiente foro, que será Por en supuesto. noviembre, que será el día 26 Uh-huh. y que será sobre la ética de la neosexualidad y lo impartirá el doctor Chiclana. Bueno, no nos lo vamos a perder, creo. Diré Muchas todo tipo gracias. de tonterías y burradas. Ya recibiréis la convocatoria. Pues muchas gracias, Marita, y adiós a todos. Gracias a vosotros, de verdad. Adiós, Adiós, gracias. Agradecida. adiós. Gracias. Hasta luego. ¿Te gustó la conferencia? Está poco, pero sí. Has estado poquito.